Nunca pensé que un par de tacones me llevarían tan lejos. Me llamo Carla, tengo 28 años, y si algo he aprendido en esta ciudad es que la noche es una selva, hermosa, peligrosa, y llena de hombres que creen que pueden comprarlo todo. Bajo las luces de neón y el ruido de los carros, entre risas fingidas y copas de vino caro, descubrí hasta dónde puede llegar una mujer que no tiene otra salida. Pero antes de contarte cómo terminé siendo una sombra elegante en los bares más caros de la zona rosa, déjame llevarte al principio. A ese momento en que todo comenzó a desmoronarse. Tenía apenas 22 años cuando perdí el rumbo. Estudiaba trabajo social en la universidad, soñaba con ayudar a mujeres como mi madre, mujeres rotas por la vida, por los hombres, por la pobreza. Pero entonces a mi madre le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. De un día para otro, las clases se convirtieron en un lujo. Dejé los libros por jeringas, los apuntes por recetas médicas. Me convertí en enfermera, cocinera, cuidadora, hija y madre al mismo tiempo. El dinero no alcanzaba. La pensión de mi madre era una burla, y los trabajos que encontraba apenas cubrían la comida. Fue Erika, una vieja amiga de la prepa, la que me habló del bar. No es lo que piensas, me dijo. No tienes que hacer nada raro. Solo coquetear un poco, sonreír, y dejar que los tipos crean que les interesas. Pagan bien. Te invitan tragos. Te miman. Es fácil. Sonaba como una salida temporal. Una forma de aliviar la presión sin tener que caer del todo. A la semana siguiente, estaba entrando al bar con unos tacones prestados, las uñas recién pintadas y el estómago hecho un nudo. El lugar era elegante, íntimo, con luces tenues y sillones de terciopelo. La música era suave, y el ambiente olía a whisky caro y colonia importada. Al principio, era como un juego, fingía interés, reía cuando debía, dejaba que me tomaran la mano. Me vestía con cuidado, aprendía a hablar con los ojos, a dejarme mirar sin verme realmente. Pero ese juego tenía sus reglas ocultas. A las 2 semanas ya entendí que el trago venía con una mano en la pierna y promesas envueltas en billetes de 500. ¿Te vas conmigo esta noche, muñeca?, me decían. Y Erika me lo advirtió, aunque sin decirlo. Si vas con uno, te tratan distinto. Mejor. Te respetan más. Te protegen. Mentira. No hay respeto en ese mundo. Hay transacciones. Hay cuerpos que se venden y almas que se apagan poco a poco. No fue una decisión que tomé una noche. Fue un proceso. Lento. Con culpa. La primera vez que acepté salir con un cliente, lloré en el taxi de regreso. Me sentía sucia, rota, como si hubiera perdido algo que no sabía que era tan frágil. Pero luego llegué a casa y vi a mi madre dormir tranquila, con el tratamiento ya asegurado, con comida en la alacena. Y entendí algo que muchas no quieren decir en voz alta. A veces el cuerpo se convierte en moneda, y el alma aprende a hacer las cuentas sin llorar. Me hice una rutina. Empecé a estudiar a los hombres como si fueran exámenes orales. Aprendí a detectar los borrachos peligrosos, los que se ponían agresivos con una copa de más, los románticos desesperados, que querían comprar amor como si fuera un perfume, y los que solo querían hablar, acariciar, sentirse vivos por un rato. Me volví experta en leer miradas, en fingir ternura, en controlar la escena como una actriz en plena función. El sexo se volvió parte del trato, una línea que cruzaba con la misma frialdad con la que me ponía el labial rojo cada noche. Era una fantasía bien maquillada. Una muñeca que sonreía por contrato. Hasta que apareció él. Y entonces todo lo que creía tener bajo control comenzó a tambalearse. Raúl. La primera vez que lo vi fue un martes, una noche tranquila, casi aburrida. Era de esas noches en que el bar está medio vacío y las chicas nos apoyamos contra la barra, fingiendo entusiasmo mientras contamos los minutos. Y ahí estaba él, solo, con un vaso de whisky en la mano, traje impecable, color gris grafito, sin arrugas, y un reloj tan caro que parecía una declaración de poder. No hablaba con nadie. No miraba a nadie. Era como si el mundo no existiera para él, como si lo que lo rodeaba fuera ruido blanco. Me acerqué no porque pareciera accesible, sino precisamente porque no lo era. Había algo en su silencio, en esa manera de beber sin prisa y de no necesitar compañía, que me atrajo más que cualquier piropo barato. ¿Esperas a alguien?, le pregunté con mi mejor sonrisa,
esa que usaba cuando quería parecer encantadora y segura. No, respondió sin mirarme. Estoy huyendo. Me reí, pensando que era una broma o una forma original de iniciar conversación. Pero no lo era. Su tono era seco, resignado, con una tristeza bien disfrazada de control. Me quedé a su lado. No intentó tocarme. No me pidió una sonrisa más brillante ni una pose más seductora. Solo habló. Nos quedamos hablando más de una hora. Su voz era pausada, con ese tono grave que se mete en los huesos. Me contó que se llamaba Raúl, tenía 41 años, era empresario. Casado, sin hijos, atrapado en una rutina que lo sofocaba. Me habló de su esposa con frialdad, como si hablara de una pieza de mobiliario. No me ve, Carla. No me escucha. Dormimos en camas separadas desde hace 3 años. Siento que ya no existo. Era una historia que había escuchado 1000 veces, pero en él sonaba diferente. Quizá porque no se victimizaba ni exageraba. Solo parecía cansado. Roto por dentro. Esa noche no pasó nada. No hubo propuesta indecente. Me dejó una propina generosa, me agradeció la conversación y se fue. Sin drama, sin presión. Fue distinto. Pero volvió 2 días después. Y luego otra vez. Y otra. Hasta que, una noche, me pidió salir con él. No lo dudé. No por amor, ni siquiera por deseo, sino por curiosidad. Había algo en el que quería explorar, como si entre sus silencios hubiera secretos que valía la pena conocer. Lo llevé a uno de los hoteles que conocía bien. Discretos, limpios, donde nadie hacía preguntas y todo se pagaba en efectivo. Pero esa noche no fue como las demás. El sexo con Raúl fue distinto. No hubo prisa, ni urgencia. No fue una descarga vacía como tantas otras. Fue como si en mi cuerpo buscara redención. Me desnudó con cuidado, sin apuro, deteniéndose en cada prenda como si con cada capa que quitaba borrara parte de su soledad. Me besó los tobillos, las rodillas, los muslos, como si reverenciara cada centímetro. Y cuando finalmente entró en mí, lo hizo mirándome directo a los ojos, como si necesitara comprobar que yo también estaba ahí, que no era solo una ilusión pasajera. Gemí su nombre al oído, lo apreté con mis piernas, lo sentí perderse en mí como un náufrago que encuentra tierra firme. Cuando terminamos, no se vistió, no se fue. Se quedó abrazado a mí, su cabeza sobre mi pecho, respirando profundo, como si acabara de cruzar un desierto emocional. Y así comenzó lo que parecía un romance, pero que pronto se volvió algo más turbio. Empezamos a vernos 2 veces por semana. Luego 3. Luego casi todos los días. Me mandaba flores, lirios blancos, siempre los mismos, perfumes caros, vestidos de diseñador. Me rentó un departamento cerca del Parque México. Quiero tenerte cerca, me dijo. Yo aceptaba. Porque el dinero era bueno. Porque me gustaba sentirme deseada. Y, en el fondo, porque había una parte de mí que disfrutaba ser la mujer que lo hacía renacer. Había noches en las que llegaba tenso, como una cuerda a punto de romperse. Con la mandíbula apretada, las manos crispadas, el cuello rígido como una estatua. En esos momentos, me buscaba con desesperación. Me desnudaba con brusquedad, como si quitarme la ropa fuera una forma de deshacerse de su frustración. Me gustaba provocarlo, jugar con él. Me ponía lencería negra, me sentaba en sus piernas, le susurraba obscenidades mientras lo acariciaba bajo el cinturón. Él se transformaba. Perdía la compostura. A veces hacíamos el amor en el sillón, otras contra la pared, y otras en la regadera, donde el agua caliente disolvía su tristeza mientras se aferraba a mi cuerpo como si se fuera a ahogar. Una vez me pidió que lo atara. Lo hice con una bufanda de seda negra. Lo recorrí con besos desde los tobillos hasta el cuello. Lo hice suplicar. Se vino con una intensidad que me dejó temblando. Me miró con ojos brillantes, como si fuera una diosa encarnada. Y por un momento, me sentí poderosa. Invencible. Pero la obsesión es una planta venenosa. Crece rápido, se enreda en todo y no suelta. Una noche, después de hacerlo como locos en el balcón del departamento, con la ciudad brillando detrás de nosotros, me soltó. Quiero dejar a mi esposa. Me reí. Era una frase de manual. La había escuchado más veces de las que quería admitir.
Pero su expresión era seria. Demasiado seria. Raúl, no seas ridículo, le dije, aún jadeando. Te amo, Carla. Eres lo único que me hace sentir vivo. Ahí supe que algo no iba bien. Una cosa era ser su amante, su escape, su fantasía. Otra era convertirme en el centro de su universo. No estaba enamorado de mí. Estaba desesperado por aferrarse a algo. A lo que fuera. Empezó a vigilarme. A querer saber dónde estaba, con quién hablaba, qué hacía cada minuto. Se enfurecía si me veía con otros clientes, aunque supiera que era parte del trato. Eres mía, me dijo una vez, con los ojos inyectados de celos. Una noche me esperó afuera del bar. Estaba furioso, descompuesto. Me gritó. Me acusó de traicionarlo. Me dijo que lo estaba destruyendo. Que sin mí no era nadie. Tuve que calmarlo, abrazarlo, mentirle. Le prometí que todo estaba bien, que lo nuestro era especial. Pero algo se rompió esa noche. En su mirada ya no había deseo. Había posesión. Y miedo. Mucho miedo. Lo seguí viendo, pero empecé a planear cómo alejarme. Hablé con Erika. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio, fumando como siempre, y al final me dijo: no es el primero, Carla. Y no será el último. Hay hombres que se vuelven locos cuando alguien los hace sentir vivos otra vez. Pero esa locura no es amor. Es peligro. Tienes que salir antes de que sea tarde. Y lo supe. Que tenía que irme. Pero sabía también que Raúl no me dejaría ir tan fácil. Y fue tarde. Una noche, mientras estaba con otro cliente, un hombre joven, nervioso, que apenas sabía dónde poner las manos, Raúl apareció. No lo sentí llegar. No escuché la puerta del elevador. Simplemente, al salir del cuarto, con el cabello aún húmedo por la ducha rápida, la blusa mal abotonada y el rímel corrido, lo vi ahí. Parado en medio del pasillo del hotel como una sombra sólida, como si hubiera estado esperándome toda la vida. Su rostro era una máscara. Ni rabia ni tristeza. Vacío. Frío. Eso fue lo que me aterrorizó. No dijo nada al principio. Caminó hacia mí con paso lento, sin apartar los ojos. El cliente, al verlo, se tensó. Pero antes de que pudiera reaccionar, Raúl me dio una cachetada. Fuerte. Seca. Me dejó temblando, no solo por el dolor físico, sino por la violencia contenida que había en ese gesto. Fue como si me quitara el aire. El cliente salió corriendo, sin siquiera mirar atrás. Yo me quedé paralizada, con la mejilla ardiendo y el alma hecha un nudo. Eres una puta. Pero eras mi puta, me dijo con una voz tan calmada, tan cruelmente tranquila, que me heló la sangre. No grité. No lloré. Solo alcé el brazo con torpeza y llamé a seguridad. El recepcionista, que ya nos conocía, no tardó en enviar a 2 guardias. Se lo llevaron a la fuerza. Forcejeó un poco, pero no opuso verdadera resistencia. Me miró una última vez mientras lo arrastraban por el pasillo. Te vas a arrepentir, escupió, con los ojos desorbitados. Esa noche no dormí. Cerré todas las puertas. Apagué el celular. Cada ruido me hacía brincar. El aire me parecía más denso, como si su amenaza aún flotara en el ambiente. Pensé en huir, en desaparecer, irme de la ciudad, cortar todo lazo. Pero no tenía a dónde correr. Raúl tenía dinero, contactos. Sabía cómo encontrar a la gente, cómo desaparecerla si quería. Yo era una más. Una mujer que nadie extrañaría si mañana no aparecía. Pasaron semanas sin noticias. Cambié de número. Dejé el bar. Guardé los vestidos en una maleta que escondí en casa de Erika y me fui a vivir con una tía en Iztapalapa. Dormía en un colchón viejo, rodeada de crucifijos y el olor a sopa de fideos. Intenté desaparecer. Borrarme. Cada día me miraba al espejo y buscaba señales de que ya no era esa Carla. Pero ella seguía ahí, detrás de mis ojos. Hasta que un día llegó una carta. Sin remitente. Papel blanco. Letra firme. Solo una frase. Donde estés, seguirás siendo mía. Me temblaron las manos al leerla. No había insultos, no había amenazas explícitas. Pero estaba todo ahí. Su voz, su presencia, su maldita obsesión. Me senté en el suelo y lloré.
Lloré como no había llorado en años. No por miedo, sino por rabia. Porque entendí, en ese momento, que si no hacía algo por mí, iba a ser siempre la sombra de lo que él me dejó. Fue el empujón que necesitaba. Busqué ayuda. Fui a terapia, aunque al principio solo lloraba en silencio durante las sesiones. Empecé a hablar, a soltar el dolor, la culpa, la confusión. Me inscribí en una fundación para mujeres que, como yo, habían amado a hombres peligrosos. Mujeres que habían creído que el deseo era amor, que el control era protección, que la violencia era pasión mal canalizada. Con el tiempo, encontré una voz, una fuerza. Empecé a trabajar ahí, ayudando a otras, compartiendo mi historia. Dejé los tacones de guerra, el maquillaje que me servía de armadura, las carteras con encaje y los vestidos que parecían gritar «mírame». Pero Carla, la de las noches ardientes, no murió. Ella sigue viva en mí. Porque no se trata de negar quién fui. Se trata de decidir quién soy ahora. Y cada vez que me miro al espejo, veo en mis ojos la sombra de Raúl. Su reflejo todavía acecha en alguna parte de mi memoria. Pero ya no me domina. Ya no soy suya. Y me repito, como un mantra, como una oración nueva. No soy de nadie. Ni siquiera de mi pasado.